Esta crónica no está basada en un testimonio específico, sino en datos recolectados con muchos de los colonos y antiguos del departamento del Guaviare. No todos son penurias, no todos son trabajos. Aún en la colonización, en la década del 60, 70 y 80, siempre había espacio para salir de la rutina, para irse de paseo, para relajarse bañándose, compartiendo con la familia y amigos. No, señores, no eran sitios turísticos. Esa expresión es más bien nueva, es más de este siglo. Para ellos eran simplemente ríos, caños, charcos, balnearios, eran cuerpos de agua, así nomás, a secas. Sitios donde podían bañarse con aguas 100% naturales y la máxima contaminación era lo que se pudiera jugar del cuerpo. Hablemos de los sitios que los colonos y sus hijos visitaban. Hablemos del río Guaviare, de Cañuribito, de Los Tubos, de la Chucua de La Paz, de la Chucua de Panuré, de Bocas de Agua Bonita, de San Jorge, de Agua Bonita, de Villaluz, del Rincón de los Toros y de La María. Ya después de todos estos mencionados, aparecieron en el mapa los pozos, los túneles, los puentes naturales, la recebera y demás lugares que hoy tanto conocemos en nuestro departamento. Hablar de todos al tiempo no se puede. Por ello, vamos a mostrarles el mismo respeto y vamos a tratar de describir cada uno en ese tiempo, aunque al día de hoy varios de ellos ya no existan o no se puedan usar como sitios de recreo y sano esparcimiento. Río Guaviare. Los primeros visitantes no indígenas del Guaviare llegaron por río, desembarcaron por allá en el siglo XIX, es decir, sobre finales de 1800, pero fue Fray José de la Vega quien lo nombró en 1903 cuando llegó al mirador de la curva del río, es decir, Bisomotop. Luego de eso, la colonización empezó a despertar, y en 1910, con la llegada de Homero Benjumea, Leonidas Rubio, Carlos Durán, Leoncio Rodríguez, Pablo Espitia, Félix Restrepo y Nepomuceno González, fue rebautizado el punto como San José del Guaviare, pero era más un punto de descanso, de paso, para empezar a caminar hasta Calamar, y luego por agua llegar hasta Miraflores o más allá, incluyendo a Mitú. Los demás colonos, poco a poco, empezaron a llegar a establecerse, a adueñarse de esos terrenos, a levantar sus casas, y su primer punto de recolección de agua para el consumo de las casas fue el río Guaviare. También el punto para lavar la ropa y, lógicamente, el punto donde iban a echar baño, a refrescarse, a jugar, a pescar, a compartir no solo con la familia, sino con los demás colonos, con sus amigos, con sus cercanos. El río estaba ubicado unos 50 o 100 metros más allá de donde lo encontramos hoy, pero las aguas del Guaviare, por la acción humana de las lanchas y voladoras, fue derrumbando los muros naturales de tierra que lo contenían, devorando a su paso casas, calles y cuanta cosa construida por humanos encontrara. Hasta la década del 70 fue el punto cercano para disfrutar del agua. No había que recorrer unos tramos exagerados para hallar un sitio que les permitiera sentirse uno con la naturaleza. Cañuribito. No, al comienzo no se llamaba así. Era la Mata de Monte. Así lo conocían, y era el hilo de agua que salía del humedal de San Jorge dirigiéndose hacia la parte occidental del río Guaviare. Era atravesado a pie por los colonos y por sus animales de carga, por los indígenas que traían caucho de lo profundo de la entonces comisaría del Baupés. La Mata de Monte, porque ahí acababa la sabana que nacía a orillas del río Guaviare y que hoy es el casco urbano de nuestra capital, San José del Guaviare. Ese caño era prácticamente el límite natural, y aunque la Mata de Monte llegaba casi hasta el actual batallón o brigada Selva, y desde ahí continuaba la sabana en dirección hacia el retorno, era un punto geográfico indiscutible. Cuando empieza la colonización, un poco más fuerte, y era necesario pasar vehículos que llevaban carga, fue necesario construir un puente. Pero no se lo imaginen como una construcción en cemento o una gran construcción. Eran más bien troncos apilados de forma ordenada, amarrados, con características técnicas, pero rústico. ¿Y el apellido del ingeniero que lo construyó? Sí, Uribe. Por eso la gente dejó de referirse a ese punto como la Mata de Monte y le empezaron a decir de cariño Puente Uribe o Puente Uribito, y por ende el hilo de agua cristalina se empezó a llamar Caño Uribe o Caño Uribito. Y durante muchos años, Caño Uribito fue un punto de encuentro para quienes querían bañarse en aguas más claras y tranquilas que las de nuestro río. Pero un día
La gente olvidó que esas aguas eran claras, cristalinas, limpias y permitían no solo bañarse, sino pescar. Y en un mal procedimiento de nuestras administraciones empezó a recibir las aguas hervidas del batallón, convirtiéndolo en una cloaca, en un riachuelo que deja de transportar aguas limpias del humedal para recibir lo peor de los desechos humanos. Hoy, esas aguas que nacen cristalinas en el humedal de San Jorge pasan por Puente Uribito, donde se contaminan, surcan Arazá, tocan el Mosquito y mueren sucias en el río Guaviare. Un recorrido corto, pero que afecta su vida y la de su receptor. San Jorge. Para llegar al triunfo, porque ese era el nombre de ese punto, la finca El Triunfo, de propiedad de Hernando González Villamizar y Norberto Vargas. Era necesario caminar hasta la loma, donde hoy está el batallón, y seguían subiendo buscando el caño. Claro que en verano se podía atravesar a pie por un derechazo, es decir, por el humedal, porque se podía caminar, porque se hacían senderos. San Jorge, como tal, el balneario, era un charco grande, hondo y que tenía un puente para poder llegar a dicho charco, un puente en madera, muy rústico, pero que era el indicativo de que ya se estaba en el balneario. Hoy, la belleza de este sitio ya no es el mismo. Ya su charco no es sino un pequeño residuo de lo que fue, aunque aún hoy sigue siendo parte del disfrute de la familia guaviarense. Los tubos. Sí, algunos ni lo conocieron, ni sabían que existían, pero así se le conoció durante muchísimo tiempo a lo que hoy es la carretera sin pavimento que desvía hacia Arazá, esa que se inunda siempre en invierno y obliga a que la gente dé la vuelta completa por el conjunto Arazá, ahí después de pasar el actual retén de la policía. Los tubos eran parte del humedal, solo un punto donde ubicaron tubos de concreto para que la gente evitara mojarse para pasar, pero que era un punto que los muchachos usaban para bañarse y jugar, para divertirse. Pero con el daño ecológico que sufrió Cañuribito, que es el mismo hilo de agua, los tubos también murieron. Chucua de la Paz y Chucua de Panuré. Así como en el humedal de San Jorge nace Cañuribito y se dirige hacia Arazá, en ese mismo humedal nace la Chucua de la Paz y se dirige hacia el sector de La Paz, pasando por la reserva indígena de Panuré. A lo que hoy le decimos Chucua de La Paz, que es el puente que comunica el sector de La Paz con Santo Domingo, no tenía puente. Se pasaba en potrillo para poder seguir hacia el sector de Bocas de Agua Bonita, hacia los barrancones. Ese humedal era un sitio bonito, una parte del ecosistema que nos mantiene vivos, pero los humanos a veces nos parecemos más a los virus que a los primates y empezamos a contaminarlo con basuras, a adueñarnos de sus laderas y a derrumbar sus árboles. Ese humedal, en sus inicios, tuvo un puente en palmas de moriche amarradas, que apenas soportaban el paso de personas a pie y la mayoría de las veces quienes se atrevían a pasarlo terminaban supremamente mojados porque terminaban yéndose al agua. Luego, en un esfuerzo, tuvo un puente en madera, por donde escasamente cabía un carro en una sola dirección o dos motos en simultánea. Puente que no solo era de tráfico, sino que era el punto donde la gente se sentaba antes de sumergirse en sus aguas para bañarse o simplemente se posaban a pescar. Era un sitio mágico, muy cerca del pueblo, donde la gente solía ir a bañarse en familia o con amigos, salir de paseo y poder avistar huíos, peces, monos, guacamayas, zarigüeyas, cachirres, lapas, gurres y un gran etcétera de aves, que hoy ya no se ve y cuando logra hacerse, se paraliza el tráfico por lo inusual del avistamiento. Para finales del siglo pasado, el alcalde de la época contrató la construcción de un puente en concreto para facilitar la vida de las personas y evitar que tantos vehículos cayeran a la Chucua, como ya era costumbre por la falta de pericia de los conductores. Pero ante una mala planificación, al puente nunca le encargaron las bases. Se les pasó en los planos, por ello tuvieron que cambiar el diseño y para que alcanzara la plata se redujo a un solo carril en concreto. Llegó el progreso, llegó el concreto y se fue la vida. Se fue lo bonito, porque hoy en 2026 ya no hay solo un puente, hay dos, uno de ida y otro para volver al casco urbano de San José del Guaviare, uno junto al otro, pero en la Chucua el agua está sucia,
con basuras. Ya no es el espacio que fue, ya no es el sitio donde la gente solía ir a bañarse. Antes de llegar a este punto, el agua pasa por la reserva indígena de Panuré. Esa reserva se encuentra a un costado de la base antinarcóticos y en la parte de atrás tiene un pequeño espacio por donde pasan las aguas del humedal que se dirigen, como ya dijimos, a la Chucua de La Paz. Ese pedacito de humedal lo hemos conocido como la Chucua de Panuré y era el sitio donde los estudiantes del Santander y la CDR en la década de los 80 y 90 visitaban cuando se volaban del colegio. Se iban a echar baño, a divertirse, para luego llegar mojados a la casa tratando de explicar por qué estaban así en un día muy soleado. Agua Bonita. ¿Qué decir de Agua Bonita? Solo que no nace con ese nombre. Nace como el Caño La Esperanza, el mismo que riega la antigua represa, Los Pozos, La Lindosa y que se une por la parte de abajo con Caño Culebra, es decir, el caño que pasa por Villaluz. Solo que más adelante lo empiezan a llamar Agua Bonita. Sí, Agua Bonita fue el balneario número 1 de San José del Guaviare, porque es la primera corriente de agua significativa que se encuentra entre la capital y el retorno. Por tanto, es el primero entre San José del Guaviare y Calamar. Este caño era distinto al río, sus aguas eran más tranquilas, más cristalinas, había menos riesgo y se convirtió en el sitio por excelencia de la capital. Y la gente del retorno incluso venía a pesar de las duras condiciones de la vía. Se venían temprano hasta aquí para bañarse y disfrutar. Un sitio que se llenaba hasta sus límites los fines de semana. Todo porque le hicieron una pequeña represa y se convirtió en un buen y sano esparcimiento, pero también, tristemente, y hay que decirlo, un lugar de desgracias como las masacres o asesinatos que se dieron en la década de los 80 y la década de los 90 por aquello del tráfico de estupefacientes. Agua Bonita no tenía un puente sobre la vía, se le hizo uno, pero este no era suficiente porque en invierno las aguas llenaban el cauce y se botaban por encima de la carretera, por lo que más adelante optaron por hacer un segundo puente, un segundo desagüe, para evitar que se cerrara la vía por culpa del agua en las grandes oleadas invernales. Una anécdota es que incluso después de 1995, la gente seguía metiendo los carros y las motos para lavarlos en ese sector, pero después de donde está la represa. Pero esto se terminó, puesto que al lavar los vehículos ingresaban al agua gasolina, aceites y demás residuos industriales que contaminaban y afectaban las poblaciones caño abajo e incluso contaminaban al río Guaviare, que es donde finalmente desemboca este caño. Bocas de agua bonita. Después de la Chucua de La Paz, nuevamente aparece el caño Agua Bonita, con sus aguas dirigiéndose al río Guaviare, a prácticamente 2,5 kilómetros de finalizar su recorrido de forma independiente, pero sobre la vía que va hacia Barrancón y hacia Los Cámbulos, el caño se cruza. Ese fue un sitio obligado de sano esparcimiento, de baño para los habitantes de la capital. Un lugar bonito, tranquilo, que muchos preferían antes que la bulla de Agua Bonita. Por ende, las Bocas de Agua Bonita durante muchos años mantenía llenos los fines de semana, pero esto empezó a cambiar con la construcción del puente en concreto, pues esta obra hizo que se modificara de alguna manera el caño, ya no siendo tan apreciado por los visitantes. Aún hoy sigue siendo un sitio de sano esparcimiento, pero menos visitado, menos concurrido. Villaluz. Villaluz es el nombre del balneario, que está ubicado en la hacienda El Paraíso. Ese era el orden, aunque para la época daba lo mismo decir Villaluz o El Paraíso. Fue un sitio icónico, bonito, de la clase alta, porque estaba organizado con sus puentes, sus dos zonas de nado profundas y una más baja para los niños. Todo organizado con un kiosco que partía el flujo del agua en dos y hacía que fuera mucho más llamativo que los demás balnearios ante los ojos de los guaviarenses. Hoy ya no es el sitio de antaño, pero sigue con las puertas abiertas para los turistas, para los que buscan un momento de sano esparcimiento en las cristalinas aguas de lo que muchos colonos conocieron como Caño Culebra, que después de pasar por el balneario Villaluz, más abajo une sus aguas con el Caño La Esperanza y más adelante ese hilo de agua conjunto se convierte solo en nombre en Agua Bonita. La Lindosa. Durante muchísimos años, La Lindosa fue el punto más lejano para ir de paseo,
por la ruta que lleva a Los Pozos, por la ruta que nos lleva a la Ciudad de Piedra, por la misma ruta que nos lleva hacia el Capricho. Era un estanque de agua natural donde el agua del Caño La Esperanza se empoza después de solo recorrer roca de la serranía de su mismo nombre, un lugar que se convirtió en sitio obligado para el baño y esparcimiento, aunque Charco Indio, y hay que aclararlo, fue el primer punto de esa zona. Poco a poco, el balneario La Lindosa, ahí a pocos metros, le quitó el protagonismo al considerar que el charco era mejor, era mucho más grande. Claro, hoy La Lindosa sigue siendo un atractivo, sigue prestando sus aguas a quienes quieran deleitarse en los días calurosos de nuestro departamento y hoy, gracias a la movilidad, es un sitio cercano para disfrutar de la naturaleza en familia. El Rincón de los Toros. De todos los sitios que nombraremos, es tal vez el menos visitado y el menos conocido. Un sitio hermoso, pero de difícil acceso, no por accidentes naturales, no por violencia, no por inseguridad, sino por la distancia. Por eso, pocas veces iban hasta allá. Preferían sitios más cercanos. ¿Pero por qué? Porque para llegar hasta el Rincón de los Toros era necesario girar donde hoy es Aquafresh y proseguir hasta el fondo, donde se encontraba el hilo del agua que corre sobre una losa de piedra, por lo que parece que estuviera pavimentado. Y solo quienes querían caminar o estaban dispuestos a caminar grandes distancias o tenían algún tipo de vehículo se atrevían a llegar hasta allá, lo que realmente ayudó en la época a que ese sitio no tuviera demasiada carga turística, no se contaminara, no se dañara y permaneciera de alguna manera intacto. La María. Ya lo hemos dicho muchas veces. La carretera hacia Villavicencio salía por Cañuribito y giraba en La Virgen, por el antiguo basurero. Luego, al llegar a la curva del Alto, se separaba de la que va para el Capricho y pasaba por detrás de lo que hoy es el Colegio Campestre San José Obrero. Esa era la ruta que tomaban quienes querían visitar el atractivo yendo hacia Puerto Arturo, sumándole horas de camino hasta llegar. El Charcón Grande era el que estaba a orillas de la carretera, el que estaba donde hoy está el puente, aunque hoy es solo un recuerdo de su magnificencia. Luego, por el tráfico, empezaron a buscar las aguas internas. Por eso en La María hay dos puntos para bañarse, dos puntos grandes, el de la vía principal y el que se encuentra más adentro, dentro del monte. Sí, sé que falta hablar de los pozos, los túneles, los puentes naturales, la ciudad de piedra, etcétera, pero estos sitios no los tuvimos en cuenta en este especial, pues para la gente del Guaviare empezaron a volverse sitios de habitual visita solo después de mediados de la década del 90 y solo en este milenio fue que le vieron un potencial turístico y se comenzó a vender al mundo. Como en todo, hay capacidades económicas distintas, y en el Guaviare no ha sido la excepción esa regla, porque para llegar a todos estos puntos se caminaba, se iba en vehículos de tracción animal o zorras, en bicicleta, luego en motos y carros, y aunque aún hoy en 2026 muchos siguen caminando hasta llegar a los sitios de sano esparcimiento, no podemos olvidar que en los colegios muchas veces, y por lo permisivos que eran en nuestra región, y en general en Colombia, podían montarse 30 o 40 muchachos en una volqueta y los llevaban de paseo. Volquetas que la alcaldía o la comisaría prestaban para que los niños pudieran salir de paseo, bien sea desde San José del Guaviare o incluso desde el retorno. ¡Ah, tiempos aquellos que no volverán! Tiempos donde se disfrutó de lo simple, de lo sencillo, y que algunos hoy añoramos y pedimos que muchos de estos sitios, por acción de nuestros gobernantes, se recuperen, que cuidemos lo nuestro para volver a ese Guaviare que nos ha enamorado desde siempre.